en admitir a todos. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta nueva tarde que compartimos con nuestro curso de género y defensa, y bueno, y en este caso para este grupo de gente que siempre apuntando al fortalecimiento institucional de la defensa pública, capacitando empleados, funcionarios y colaboradores en general que pertenecen, que forman parte de nuestra institución, que bueno, bienvenida sea esta posibilidad de introducir la perspectiva de género entre todos nosotros, de ponernos a pensar en esto. Yo sé que para muchos y para muchas de ustedes a lo mejor esto ya es algo que lo han visto en otros ámbitos, pero también sé que para muchas y para muchos es la primera vez que tienen la posibilidad de ver de qué se trata esto de género, que tanto se habla, que está toda esta lucha de las mujeres, que la ley de paridad, que todas las cosas que salen, y que a veces, yo lo veo, porque lo veo a veces en mi familia o en mi grupo de amigas, inclusive, que con esto de género, que están con esto, bueno, tener esta posibilidad de capacitarse con un nivel excelente, porque realmente con pertenencia a la institución y con un programa dirigido especialmente a la institución y con capacitadores que todos están a la altura de las circunstancias, que tienen la posibilidad, porque han estudiado mucho, porque han ocupado cargos importantes, porque han desarrollado trabajos de gestión en distintos ámbitos. Bueno, en la tarde de hoy tenemos el placer de compartir una tarde que sé que le va a interesar mucho a la gente, a todos en general, a todos y a todas, porque todos somos trabajadores y trabajadoras, y también a la gente de la administración, porque, ay, que toque yo ahora, a la gente de la administración, porque hoy vamos a tocar el tema trabajo y género. Y vamos a contar, en primer lugar, con la participación de la doctora Susana Victoria Perkins, más conocida como Vicky Perkins, que, bueno, Vicky fue jueza laboral de los tribunales laborales de Rosario, y además Vicky por muchos años, bueno, ella tiene una extensa, digamos, participación, militancia sindical y gremial, porque ella cuando era empleada participó del sindicato y posteriormente del gremio de trabajadores judiciales, y también luego cuando fue funcionaria y magistrada, trayecto de su etapa con quien tuve el placer de compartir con ella, porque compartíamos en todo ese trayecto, que fue a la par también de mi carrera, primero como colaboradoras, como parte del equipo del Centro de Capacitación, y por muchísimos años compartimos la dirección y la vicedirección del Centro de Capacitación del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y bueno, y con Vicky tuvimos, dentro de mucho trabajo que hicimos desde ese lugar de capacitación de la población judicial en todos sus niveles, tuvimos la posibilidad también de compartir aquella experiencia de la introducción de la perspectiva de género mediante el trabajo y la incorporación de talleres para todo el personal con perspectiva de género. Fuimos de las pioneras, como ya les he contado en algunas otras intervenciones, y fuimos replicadoras nosotras mismas, y coordinamos equipos de replicadoras en toda la provincia para llevar esa voz y esos talleres que capacitaban y además también posibilitaban acceso a puntaje y a perfeccionarse bien para acceder a los cargos, ¿no? Bueno, en aquella época que estoy mencionando, que compartíamos con Vicky este trabajo, a la par, que era un trabajo ad honorem que hacíamos a la par de nuestro trabajo como funcionarias y como magistradas, nos dedicábamos a la capacitación. En esa época también coincidió que se sancionó la Ley de Protección Integral de la Mujer para, en todos los ámbitos en donde la mujer desarrolle sus relaciones interpersonales, justo en esa época. Y nosotras organizamos unas importantísimas jornadas acerca de la Ley de Protección Integral, que las hicimos en Rosario para el centro y sur de la provincia y en Santa Fe para el centro y norte de la provincia, donde analizamos todos los aspectos que la Ley de Protección Integral contempla
sin ser un número cerrado, y le dimos un desarrollo a cada uno y contamos inclusive con la presencia, recién recordábamos con Vicky, de la doctora Perla Prigozhin, que fue una de las autoras de la ley de protección integral y que en dicho momento estaba trabajando en la reglamentación de la ley en aquel momento que era el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Fernández. Bueno, en ese momento, en esa jornada, Vicky compartió el trabajo de desarrollar y de dar la clase de todo lo que tiene que ver con los derechos laborales de la mujer a la luz de la ley de protección integral. Entonces, hoy ella va a desarrollar este tema, lo va a compartir con nosotros, va a hacer entonces un recorrido, un desarrollo de los derechos laborales, cuestión de lo que Vicky sabe muchísimo, porque ella toda la carrera la hizo, por lo menos desde funcionaria y magistrada, en el fuero laboral, y a su vez está muy capacitada en género, entonces va a hacer el entrecruzamiento que, como siempre recordamos, que toda esta perspectiva de género transversaliza todos los campos del derecho. En este caso, con los derechos laborales que son de interés de todas y todos nosotros, por las situaciones que a diario, y sobre todo también, más allá también de las personas que estamos en la administración y en la organización. Yo veo a la gente, por ejemplo, de la administración contable, veo algunos defensores también que están, porque en realidad hay que conocer esta mirada del derecho en el campo de los derechos laborales. Bueno, posteriormente vamos a compartir también con mucho placer la participación de los dos representantes del gremio de empleados judiciales, uno de la zona sur, que es Jorge Perlo, y el correspondiente a la zona norte, que es Juan Pablo Languela, que realmente son dos compañeros con los que nosotros trabajamos muchísimo, con los que desde antes de, yo sinceramente, desde antes de, que lo confieso, yo cuando decidí presentarme a este concurso, fui a hablar con ellos a ver qué les parecía y si yo podía hacer un trabajo en esto, y tuvimos una conversación que además desde el momento que asumí el cargo, porque para mí fue muy valioso para tener en cuenta en la preparación de mi concurso. Y una vez que asumí el cargo siempre tuvimos este diálogo y esta posibilidad de intercambiar ideas y de ponernos de acuerdo en tantas cosas que han pasado a lo largo de estos años y que inciden sobre todo en lo que tiene que ver la gestión con el personal y el manejo del personal, de todos sus derechos y también la resolución de los conflictos. Bueno, Juan Pablo y Jorge con nosotros van a compartir la mirada y la gestión desde el gremio, qué es lo que ellos están haciendo desde el gremio, y tanto en la capacitación como también en lo propiamente vinculado con los derechos laborales de los afiliados. Así que bueno, es una tarde que creo que va a resultar muy interesante para todos y todas nosotros. Les paso entonces la voz a Susana Perkins, a quien le doy esta bienvenida que espero que sea cálida, que te resulte estar cómoda entre nosotros, Vicky, y bueno, muy contenta de poder escuchar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer término, muchísimas gracias, Jacquelina, no solo por la invitación, que desde ya estoy muy agradecida, sino también por este cálido recibimiento. Hacía unos años que no charlábamos ni nos veíamos por razones laborales de las dos, y la verdad es que les agradezco muchísimo. Igualmente a Rodrigo Jiménez y a todo el equipo que se encarga de este curso tan importante que están llevando adelante para incorporar la perspectiva de género en un lugar tan fundamental como es el Servicio Público Provincial de la Defensa, que tiene por objeto nada menos que justamente defender a los más vulnerables. Hoy vamos a conversar, como explicaba Jacquelina, sobre lo que hemos titulado Género y Derechos Laborales, porque ustedes han visto hasta ahora muy profundamente desde el punto de vista del derecho penal, diríamos, por los casos de violencia de género que a diario tienen que trabajar ustedes, han visto la incorporación de la perspectiva de género desde allí.
Y a mí me interesa que charlemos sobre incorporar esta perspectiva de género en el Poder Judicial, por supuesto en el Servicio Público de Defensa, en el Ministerio Público Fiscal, en todo lo que tiene que ver con Poder Judicial, desde las circunstancias culturales, económicas, sociopolíticas, estructurales de desigualdad que afectan a las personas en virtud de su identidad sexogenérica. Y cuando digo esto me refiero a las mujeres, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, entre otras y otros. Esta problemática, que como les decía, se presenta cotidianamente en el ámbito del derecho penal, es menos visible para el derecho y para la justicia, es menos visible en otros campos que no son el derecho penal. Por ejemplo, el derecho laboral. Y sin embargo, en la vida de trabajo de las mujeres está prácticamente naturalizado, o estaba, por suerte ahora va cambiando, muy lentamente, pero va cambiando, estaba naturalizada esta diferenciación entre hombres y mujeres. Y así las mujeres nos encontrábamos con, tanto al inicio de la relación laboral, a lo largo de la misma, como en la extinción del contrato de trabajo, con serios problemas de discriminación respecto de los hombres. Al inicio, bueno, siempre sabemos que en una entrevista de trabajo una de las preguntas fundamentales era la situación familiar del candidato o candidata. E inmediatamente los empleadores preferían, me estoy refiriendo sobre todo a la actividad privada, ¿no? Preferían hombres y no mujeres porque suponían que las mujeres iban a faltar más, iban a tener licencias por maternidad con frecuencia, permisos de lactancia, y que además eso les iba a implicar mayores costos. Esto no es verdad porque la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio en 4 países, México, Brasil, Argentina y Chile, y concluyó que solamente es un 2% de dinero extra, digamos, que le puede costar una mujer en relación a un hombre a una patronal. Y en la Argentina es menos todavía, es el 1%, porque los costos de aquellas remuneraciones que percibe la trabajadora cuando se encuentra en licencia por maternidad pertenecen a la seguridad social, o sea que no lo pagan los empleadores. Por lo tanto, pueden perfectamente contratar a otra persona que la reemplace mientras la mujer está en este tipo de licencia. Otro de los problemas con los que se ha encontrado la mujer es durante la ejecución del contrato de trabajo en 2 problemas principales: la brecha salarial y la violencia de género. En cuanto a la brecha salarial, a veces es difícil determinar la existencia de esta discriminación salarial porque uno mira un recibo de sueldo y mira el otro y dice, esta gente cobra lo mismo. Con excepción puede ser del salario familiar, que lo puede cobrar uno u otro, lo demás es todo igual. Por lo tanto, así, a priori uno dice, ¿dónde está la discriminación de la mujer? Bueno, está en que la mujer, como todos los demás, participa de una división genérico-sexual del trabajo, y por eso entonces se hace más difícil advertir estas discriminaciones. Por ejemplo, la mujer tiene a su cargo todas las tareas de cuidado de su casa, de sus hijos, de sus padres, porque las tareas de cuidado están socialmente, es un rol socialmente asignado a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Le da mucho más trabajo poder acceder a, no solamente a la educación, sino también a la capacitación, ¿cierto? Hay mujeres con títulos universitarios, hay mujeres con grandes capacidades intelectuales, pero que les cuesta mucho poder realizar cursos de posgrado, que son hoy tan importantes, por ejemplo, para acceder a cargos de alta jerarquía dentro del Poder Judicial, ¿cierto? Entonces, esa situación es para la mujer una gran desventaja que hace que su salario a lo largo de su vida laboral sea menor, pero es menor porque no puede acceder. Y porque no puede acceder a cargos de gran responsabilidad que sabemos
que las mujeres tenemos lo que se llama el techo de cristal, que es que hasta un punto somos muchas y de ahí para arriba empezamos a ser pocas. También hay situaciones de inequidad en la enseñanza, ¿no es cierto? Hay muchos países en los cuales se tiene que elegir todavía quién va a la escuela, si el varón o la niña, y se elige por el varón. Eso en nuestro país no ocurre mayormente, pero ocurre. Y hay algunas actividades que parece que estuvieran reservadas para las mujeres y que socialmente las mujeres aceptáramos que, bueno, que sí, que esas actividades son para mujeres. En esto tenemos enfermería, costureras, personal doméstico, en fin, una cantidad de actividades en donde parece que los hombres no las tuvieran que hacer y sí las tuvieran que hacer las mujeres. En general, menos remuneradas que las actividades de los hombres. Bueno, también sabemos que a nivel mundial, solo del 10 al 20% de mujeres ocupan puestos directivos de jerarquía. Y en el Poder Judicial de nuestro país, según un informe del equipo latinoamericano de Justicia y Género, el 54% de los integrantes del Poder Judicial son mujeres en todo el país, ¿no? Y a medida que se asciende en la escala de autoridades, se va descendiendo en la presencia de mujeres. Acuérdense ustedes que recién en el año 2004, por primera vez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hubo 2 mujeres. Y que a la muerte de la doctora Argibay, esa vacante, que por lógica se debería haber cubierto con una mujer, aunque no hubiera una norma que así lo dijera, la lógica así lo indicaba, fue cubierta por un hombre. Y en la mayoría de los poderes judiciales de las provincias que tienen mujeres en sus tribunales superiores de justicia, en general es una, como ocurre en nuestra provincia. Yo tengo acá unos números que generosamente me pasó Juan Pablo y que además coinciden con una nota del diario El Litoral del 19 de agosto del año pasado, en lo que refiere a distribución por género dentro de la justicia, ¿no? Entonces se ve que hay una leve mayoría en total sobre los hombres, un 56% de mujeres y 44% de hombres, y sin embargo este buen guarismo oculta un dato que hay que tener en cuenta. En el cargo de mayor jerarquía, que es el de magistrados y magistradas, el personal masculino predomina sobre el femenino. Hay un 62% de magistrados y un 38% de magistradas. Esta relación también se da en el Ministerio Público Fiscal, mientras que en los funcionarios del Sistema Público de la Defensa, ustedes, y otros funcionarios del Poder Judicial, la balanza se inclina por las mujeres. Hay más mujeres que hombres, y yo creo que esto se va a ir equilibrando a partir de la sanción de la Ley de Paridad de Género, que tuvo lugar 2 jueves atrás, en el cual se establece que tiene que haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres en los 3 poderes del Estado y en las asociaciones, en los colegios profesionales, etc. Bueno, el problema de la discriminación en el trabajo de la mujer no es un problema de falta de legislación, porque legislación internacional y nacional hay. Como decía la doctora Barangione, la ley 26.485 vino como a poner el broche, ¿cierto? Pero ya anteriormente había legislación que protegía a las mujeres. Así, por ejemplo, bueno, tenemos como, normativa internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, con jerarquía constitucional, que ustedes ya la deben haber visto en varias de las charlas anteriores, la Convención de Belén do Pará, ratificada por la Argentina por ley 24.632, la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW, que es importante porque declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. A veces parecería, se ve en esta recomendación, y lo vamos a volver a ver cuando analicemos la ley 26.485, que tiene tantas palabras
y que se repite mucho, pero en realidad se repite mucho porque la necesidad es de que se internalice que hay una situación de muy desventajosa de la mujer en lo que tiene que ver con su trabajo y en lo que tiene que ver en general en la vida, ¿no? Entonces, en general, las leyes repiten y usan un montón de sustantivos y un montón de adjetivos para ver si de esa manera se pueden cubrir todas las situaciones, lo cual es imposible. Pero bueno, a eso se debe, no es porque esté mal redactado, digamos. Entonces, dice esta recomendación que esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. Luego también tenemos normas de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos el convenio, fíjense desde qué año, el convenio 111 sobre discriminación, empleo y ocupación, el convenio 100 en el que se aborda específicamente la igualdad de remuneración entre los trabajadores de uno y otro sexo, el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, allí habla de los trabajadores, tratando de incluir a los dos, pero en realidad nosotros sabemos que son las trabajadoras mayoritariamente con responsabilidades familiares. El convenio 183 sobre protección de la maternidad, el 138 sobre la edad mínima para el trabajo, el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, que instan a realizar acciones inmediatas contra estas peores formas de trabajo y a tener en cuenta la situación especial de las niñas. Y el convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Bueno, en cuanto a normativa nacional, verán ustedes que tanto internacional como nacional, insisto, no son normas las que faltan. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en el 16, que garantiza la igualdad a todos los ciudadanos, en el 37, me perdí acá, en el 75, inciso 19 y 23 y 43. Y también la ley 24012 de cupo femenino en cargos electivos, la ley 25.674 que lleva este cupo femenino a la actividad sindical, y el reciente decreto 721 del 20 que establece un cupo laboral travesti trans en el sector público. La ley de contrato de trabajo, que sabemos que en el artículo 17 prohíbe toda discriminación, ya sea por sexo, raza, religión, y en los artículos de 172 a 186 que protege la maternidad, prohíbe el despido por matrimonio, la excedencia de la mujer, que es el tiempo que puede tomarse después de que fue madre para no volver a trabajar por 6 meses. Bueno, también tenemos la importantísima ley 23.592, llamada ley antidiscriminatoria, la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, la ley 24.632 que ratifica la Convención de Belén do Pará y mejora a esta ley de protección contra la violencia familiar al concebir la violencia contra la mujer como una violencia de género. Bien, en abril del 2009 se promulga la ley 26.485 de protección integral. Ven lo que les digo, que son unos títulos larguísimos y llenos de palabras y muy repetitivas, pero tienen precisamente el objeto de abarcar lo más posible. Entonces, esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, luego es reglamentada por el decreto 1011 del 2010 y cada vez esta ley es más utilizada por jueces y juezas como fundamento de sus decisiones para la cuestión de género. Bueno, retomando, dijimos entonces que las violencias en las relaciones laborales, la violencia en las relaciones laborales, se refiere a toda manifestación de agresión verbal, gestual, física, psicológica o sexual en el marco de las relaciones de trabajo, originada en la desigualdad entre los sexos que afecte la dignidad, la salud, la posibilidad de acceso, permanencia. Se me cayó el micrófono, un segundo, se me cayó el auricular. Bueno, entonces, esta violencia laboral atenta contra la integridad psicofísica de los trabajadores,
de las trabajadoras, también de los trabajadores. No es que yo los excluyo, por supuesto que pues, seguramente hay violencia laboral contra trabajadores hombres también, pero hoy estamos tratando de definir y de incorporar el concepto de la violencia laboral hacia la mujer, que en los casos en donde mayoritariamente se da. Hay situaciones de hostigamiento laboral y de acoso sexual, ¿cierto? ¿Qué es el acoso sexual? Que podemos decir que es una conducta repetitiva, abusiva, que tiene por fin, según decía la propia ley 26.485, ya lo vamos a ver después, tenía porque el decreto lo modificó, tenía por fin excluir a la mujer de su trabajo y lograr su renuncia. Luego, cuando se sanciona el decreto que les mencioné antes, ya deja de exigir esa intencionalidad, ¿cierto? Puede generarse una situación de acoso laboral sin que tenga por objeto que la persona renuncie. Al contrario, suele venir de una actitud perversa del acosador, digamos, que lejos de que quiere que se vaya, quiere que se quede y seguirla acosando lo más que pueda. Bueno, seguimos con la ley. El artículo 4 de la ley explica qué se entiende por violencia contra las mujeres, ¿cierto? Entonces dice que es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito privado como en el público, basado en una desigualdad de poder, porque por más que, acá voy a parar un poquito, por más que sabemos que el acoso laboral, que es una de las formas de violencia laboral, puede ser ascendente, descendente u horizontal, es decir, que lo puede ejercer alguien que tenga un rango superior a la persona acosada, alguien que sea un par o alguien que tenga un rango jerárquico inferior, la relación que se establece sí es de poder, porque el acosador o la acosadora, mayormente son hombres, pero puede haber mujeres acosadoras también, el acosador o la acosadora trata de que se advierta, que la persona acosada advierta esta desigualdad de poder, advierta que el acosador tiene un poder especial sobre esa persona. Y que afecte, sigue diciendo la ley, su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como también su seguridad personal. Quedan comprendidas aquí las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y dice, porque antes dice que la violencia puede ser de manera directa o indirecta, dice que se considera indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. El artículo 5 enumera los distintos tipos de violencia contra la mujer, física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. El artículo 6 habla de las modalidades, y aquí es donde aparece concretamente la violencia laboral. Dice, a los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Bueno, ¿qué es la violencia laboral para la ley contra las mujeres? Es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos y privados, obstaculiza su acceso al empleo, contratación. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando la mujer tiene dificultades y discriminaciones antes de ingresar a trabajar, la propia ley lo prevé, durante y al tiempo de la finalización. Entonces, estas son conductas discriminatorias que obstaculizan su acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad o permanencia en el mismo, exigiéndole requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Están prohibidos, no se puede, hay una recomendación, de la Organización Internacional del Trabajo específica, pero todos sabemos que no todos los empleadores, por supuesto, pero hay muchos que exigen el test
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, lo que hablábamos antes, la brecha salarial, o sea, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Y también incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Esto les comentaba antes, que era lo que decía. Cuando se reglamenta en el año 2010 a través de este decreto 1011, dice que ya modifica un poco el concepto, digamos, de la discriminación en el ámbito laboral y dice que es cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión, ¿se acuerdan que la ley decía solo exclusión? Ahora dice distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato, de empleo, de ocupación de las mujeres. Y también aquella actitud discriminatoria tanto para acceder como para mantener un contrato de trabajo de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género. Bien, hemos hablado de esto, así que no les voy a leer el artículo. Yo ya les leí la mayoría de las normas que protegen también el derecho a recibir igual remuneración por igual tarea, pero es muy importante que la ley lo haya puesto expresamente, justamente porque intenta anular o disminuir, digamos, esta diferencia remuneratoria entre la mano de obra masculina y la femenina por un trabajo de igual valor que sabemos nosotros también que la mayor parte del trabajo informal lo desarrollan las mujeres, cuando la mayor parte del trabajo formal, en cambio, está en manos de hombres. Y entonces, esta mano de obra femenina informal es necesariamente mucho más barata que la mano de obra formal en manos de hombres. Dice también el decreto que se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir, lo que les comentaba antes, de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. Bueno, dice también que en oportunidad de celebrarse, y esto es importantísimo, o modificarse una norma convencional en el marco de la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomarán en consideración los principios protectorios que por razón de género se tutelan en la presente normativa a fin de asegurar mecanismos orientados a abordar la problemática de la violencia en el trabajo. Hay algunos convenios colectivos, desde el 2010 hasta ahora, que han introducido normas relacionadas con la perspectiva de género. Ha habido en muchos sindicatos, bueno, en el sindicato judicial particularmente, una acción muy importante también para visibilizar en qué consiste la violencia de género, en qué consiste la violencia laboral, y me parece que el convenio colectivo y los sindicatos son uno de los lugares más importantes, más allá de la legislación y más allá de los organismos públicos que deben dar a través de la ley Micaela este tipo de cursos importantísimos. Creo que los sindicatos son los encargados, por la llegada que tienen con sus afiliados, para poder hablar, debatir y ampliar incluso el panorama de la discriminación laboral. Bueno, en la provincia de Santa Fe, ¿qué tenemos? Desde el 2005 tenemos esta ley 12.434 que para prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral y brindar protección a los trabajadores o trabajadoras víctimas de la misma y a los y las denunciantes y testigos de los actos que la configuran. Es muy importante esto de que no solo proteja a las víctimas de violencia laboral, sino también a las denunciantes y a los testigos. Porque así nos acercamos a uno de los temas difíciles en
en la cuestión de la perspectiva de género en el ámbito laboral, que es cómo hace la mujer para probar, sea ante su empleador o sea ante un juez, que es víctima de un acoso laboral. Bueno, esta ley que les decía recién de nuestra provincia, su ámbito de aplicación es la administración pública provincial, entidades autárquicas, empresas o sociedades del Estado, administración pública municipal y comunal, y comprende también al Poder Judicial y Legislativo de la provincia. Bien, les decía recién, uno de los temas más difíciles para la mujer es probar, de alguna manera, que está siendo víctima de violencia laboral. ¿Y por qué es difícil? Porque no hay ninguna norma que establezca concretamente que se invierte la carga de la prueba. Es decir, que la mujer dice que le pasa tal cosa y el que tiene que probar que no le pasa es el empleador. No hay ninguna norma que específicamente diga eso. Es más, la 26485 presupone la existencia de la discriminación, pero no establece la inversión de la carga de la prueba. Lo que sí hace es dotar al juez, en nuestro caso sería al juez laboral, pero en realidad dota a cualquier juez, de atribuciones, le aumenta, diríamos, las atribuciones para disponer las medidas necesarias para hacer cesar esa situación de violencia. En el ámbito laboral también llega poco a los tribunales, la verdad, llegan pocas situaciones de acoso laboral en donde la mujer pueda probar. En estos últimos años han ido llegando más, pero tiene gran dificultad con la prueba. Y por eso les decía yo que es muy importante que esta ley provincial proteja a los testigos y porque ¿cuál es el temor que tiene generalmente un compañero o compañera de trabajo? Decir lo que ve, decir lo que escucha y que luego ella sea la destinataria de la violencia laboral de quien la ejerció sobre su compañera. Por eso esta ley es muy importante, sumamente, y no hay que olvidarse de tenerla en cuenta frente a situaciones porque es comprensiva de los otros dos poderes, ¿no es cierto? Ejecutivo, judicial y legislativo. Con lo cual se hace muy necesario. Por eso digo que los sindicatos son el lugar indicado, pero también este tipo de cursos y todo lo que el Estado provincial, entre sus tres poderes, pueda impartir, para que se comprenda que lo que hay que perder en estas cosas es el miedo. Es el miedo, porque mucho más miedo hay que tenerle a las situaciones que puede generar el acoso laboral, lo mismo que el acoso sexual, ¿cierto? Que tiene otra finalidad, que es obtener un favor sexual, pero en realidad termina produciendo los mismos perjuicios que el acoso laboral. Porque en general las personas acosadas terminan con problemas psicológicos muy graves, terminan muchos renunciando a su trabajo, otros no renuncian, pero digamos, tienen que acudir a tratamientos psicológicos por depresión, en fin, les pasan una serie de problemas psicológicos y físicos que están generados por el miedo. Por eso, ese miedo hay que tratar de perderlo sabiendo que hay una ley provincial aquí en la provincia de Santa Fe que protege. Bueno, como les decía, la prueba es difícil y de todas maneras vamos a ver 4 casos que son muy, muy importantes en la jurisprudencia argentina porque tocan unos temas específicos respecto de la prueba. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia Pellicori contra el Colegio de Abogados, Liliana Pellicori era una empleada del Colegio de Abogados, casada con un dirigente gremial que también trabajaba allí, y ella era activista sindical, no tenía cargo. Bueno, el Colegio de Abogados decide despedirla y ella entonces presenta un amparo, pide ser reinstalada en su empleo y resarcida económicamente. Acusa a la institución de discriminación y de desplegar una conducta antisindical.
Alegó para ello que el objetivo del despido, en realidad, fue excluirla de su puesto de trabajo debido a la actividad del marido. Como al marido no lo podían despedir, o sí, digamos, no lo podían despedir porque tenía fuero gremial, o podían, pero le salía carísimo y además no dejaba un buen antecedente para este colegio de abogados, ella dice que a ella la despidieron como una medida disciplinadora, digamos, pero dirigida a su marido. Bien, el caso llega hasta la Corte y la Corte deja sin efecto la sentencia que había dictado la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y la contienda argumental entre la Corte y la Cámara, que había rechazado, gira en torno justamente a quién tiene la carga probatoria frente a un despido que se alega discriminatorio. Y la Corte dijo que resultará suficiente para la parte que afecta y que alega un trato discriminatorio con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia. ¿Cierto? Por supuesto, no cualquier cosa. Algo que realmente haga pensar, haga presumir que esa conducta fue discriminatoria. Y en ese caso, entonces, le corresponderá al demandado, a quien se le reprocha la comisión de ese trato discriminatorio, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo razonable ajeno a toda discriminación. Bueno, este otro caso es interesante, Perfil y Contrarielo, es un caso de vaciamiento del puesto del trabajo. Esta mujer volvió de la licencia por maternidad. Ella desarrollaba tareas muy importantes de tipo contable, se dedicaba a llevar las cuentas corrientes de la empresa, trataba con los clientes, y cuando vuelve de la licencia por maternidad, la ponen a atender el teléfono y le quitan todas las demás actividades que tenía. Bueno, ella se presenta ante la justicia, obviamente, y la justicia ordena reponerla en su puesto anterior, y también ella demanda una reparación integral por el daño psicológico causado por este vaciamiento del puesto de trabajo, y la Sala 7 también le otorga esa reparación. Bueno, este es interesante porque es del ámbito público. Es un fallo de la Cámara Nacional, en realidad es una medida cautelar de la Cámara Nacional por una acción iniciada contra el defensor del pueblo de la nación, ¿cierto? Se basa esta medida en la facultad que la ley 26.485 le otorga a los jueces para ordenar medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia. Esta señora trabajaba también en un lugar muy cómodo, con aire acondicionado, con teléfono, con archivos, con computadora. Y cuando ella regresa de una licencia psiquiátrica, la mandan a una especie de biblioteca, mezcla con archivo, que tenía el defensor del pueblo en un subsuelo, sin ventana, sin aire, sin computadora, sin teléfono. Bien, la señora se presenta entonces y logra esta medida cautelar de reinstalación en su puesto anterior. Bien, bueno, estos son más, digamos, más de lo mismo, podemos decir, ¿no? En todos se trata de, espérate que estoy buscando la historia, acá está, un segundito. Bueno, esta señora Olmos dijo que el encargado la acosaba verbalmente a la actora. Y lo que trajo como prueba fue una compañera de trabajo, testigo. Tenía la compañera un juicio, ex compañera de trabajo, que tenía un juicio contra la misma empresa. Igual se admitió su testimonio como válido por la veracidad que indicaba, por el tiempo, la época, digamos, en la cual ella trabajó y por las cosas que veía, ¿cierto? Y entonces también se falló, otorgándole, por supuesto, la indemnización que reclamaba en virtud de este único testimonio de alguien que tenía juicio contra la empresa.
Bueno, y la otra, el otro caso, es contra el banco HSBC. También una mujer que se reincorpora tras su licencia por maternidad, le cambian el espacio físico, le cambian las actividades, las segregan en cuanto a que ella tenía trato con el público, era lo que se conoce como oficial de negocios, y la quitan del trato con el público y la aíslan en un lugar. Y entonces, bueno, la Cámara decidió que se trataba la actitud del banco por una auténtica violencia laboral conforme a lo establecido por la ley 26485. A lo que quiero llegar es a que esta ley está siendo, por suerte, cada vez más fundamento de las decisiones judiciales contra la discriminación laboral. Ahora, nosotros también decimos, bueno, y en el Poder Judicial, yo hablo del Poder Judicial porque es lo que conozco y porque es lo que interesa más en esta charla. En el Poder Judicial, ¿hay problemas de violencia laboral? Seguramente los debe haber, porque el Poder Judicial es un órgano estatal armado desde el patriarcado, digamos, en donde probablemente, sin saberlo incluso, sin darse cuenta, se tengan actitudes, a veces conscientemente, por supuesto, y muchas otras veces tal vez no, como institución, actitudes respecto de las mujeres. Así es como fue avanzando a lo largo de los años la situación de la mujer en el Poder Judicial. Yo voy a hacer una cosa cortita porque luego quiero que los compañeros del gremio puedan desarrollar lo que ellos quieran, pero no quiero dejar de mencionar esto. Allá por el año 1989 se crean en Santa Fe y en Rosario los dos jardines que existen en el Poder Judicial que ponen a las mujeres, trabajadores de la justicia y también a las funcionarias, y también había casos de magistradas, oportunamente, que las ponen en una situación de gran ventaja respecto del resto de las mujeres trabajadoras, porque todos y todas sabemos lo problemático que se torna la situación cuando luego de una licencia por maternidad hay que dejar el bebé en algún lugar con gente que no conocemos, que no sabemos qué experiencia tiene. Acá sabemos perfectamente que en ambos siempre hubo gente muy idónea. Con posterioridad a eso, se comienza a observar que en el Poder Judicial había listas de ingresos separadas conforme el sexo de la persona que dejaba la vacante. Si era hombre se cubría con hombre, si era mujer se cubría con mujer. Bueno, luego de una lucha importante que encabezó el gremio justamente, se logró que se hiciera una única lista que tuviera como basamento la capacidad, obviamente, de los presentantes y no el género. Esto creo que fue a partir del año 2003. En ese momento era muy perjudicial para las mujeres porque la planta era mayoritariamente masculina. Hoy es al revés, hoy hay un poco más de mujeres que hombres, pero hay un poco más de mujeres de hombres gracias justamente a esta unificación de las listas que terminó con eso, para mi modo de ver, injusto, de cubrir las vacantes conforme el sexo de la persona. Bueno, también tenemos otro hito importante, no muy lejano, que tiene que ver con la licencia por maternidad para las funcionarias o para las empleadas subrogantes. Yo lo viví en carne propia hace muchos años, siendo yo empleada subrogante hace 30 y pico de años, que la subrogancia se cortaba. En el momento del parto la subrogancia se cortaba. A veces se conseguía otra después y a veces nunca más. Había que esperar al próximo examen porque tampoco eran cada 3 años, eran anualmente, con lo cual la cosa se complicaba. Bueno, no hace tantos años, pero ya hace algunos, la Corte emitió una acordada por la cual se le otorga licencia por maternidad a la empleada o funcionaria subrogante. Sin que, por supuesto,
sí que pierde el sueldo, porque el otro problema que tenían las subrogantes era que al cortarse la subrogancia, no solo tal vez no conseguían otra, sino que ese ingreso dejaba de existir. Bueno, en definitiva, creo que la mujer ha dado pasos importantes en lo que tiene que ver con su posición laboral, la discriminación y la violencia contra la mujer. Muy importantes, pero de ninguna manera ha llegado a la meta. Tanto no ha llegado a la meta que yo recuerdo, creo ya que Lina, que vos te vas a acordar, que en aquellos cursos sobre perspectiva de género de la Corte de la Nación que vos trajiste al centro de capacitación, en el que yo hice en ese momento el cuadernillo de magistrados. Había una escalera ahí dibujada. Cada escalón era una meta, ¿cierto? Bueno, el taller era de hombres y de mujeres. Las mujeres, todas las mujeres que estábamos ahí, llegábamos más o menos hasta el tercer escalón, con mucha suerte hasta el cuarto. Todos los hombres llegaron hasta el sexto, hasta el de arriba. Cuando nos pusimos a conversar, vimos que en realidad se trataba mayormente de esta falta de equidad en el reparto de las tareas puertas para adentro que tiene la mujer. Creo que en la medida en que los hombres comprendan y participen en el 50% de tarea que les corresponde para cuidar a los hijos, para cuidar a los padres, para realizar las tareas domésticas, para organizar las tareas domésticas, me parece que va a ser posible que vayamos acercándonos un poco más a la meta desde el ámbito laboral. Desde el ámbito de la violencia contra la mujer, desgraciadamente, el camino es mucho, mucho más largo, falta mucho. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad esto y les agradezco muchísimo a todos. Muchísimas gracias, Vicky. La verdad que impecable el desarrollo que hiciste del tema. Y bueno, de alguna manera es bastante parecido a lo que pasa en el ámbito penal, cuando vos hablas del tema de la prueba, que es como que se afloja, entre comillas, la exigencia de la carga de la prueba, porque evidentemente la ley es una ley de protección en donde determina una parte como más vulnerable, digamos, la pone en esa situación que la reconoce como más vulnerable, mejor dicho, la reconoce como más vulnerable, entonces por eso le aplica mayor protección, que es lo que pasa en este caso con las leyes laborales, que tienen entonces la doble protección, la parte como trabajadora y además como género, porque también, esto lo traigo a colación porque te escuchaba esa parte y pensaba esto, ¿no? Que hay toda una jurisprudencia interpretativa, inclusive de la Corte Interamericana y del Comité de CEDAW de la ONU, que todo lo que es la interpretación de la discriminación, hay que interpretarlo siempre, todas las normas son a favor de la mujer, nunca de los varones, siempre son a favor de la mujer. Todo lo que tiene que ver con género, la normativa ya se interpreta de esa forma. Y además, también, que como existe el deber de investigar, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, perdón, de investigar mediante un juicio para sancionar y erradicar la investigación, en esto de la carga de la prueba, hace como que, digamos, la línea, el lineamiento ideológico es que a la mujer hay que creerle y en todo caso destruir esa hipótesis. Entonces, la mujer con una mera evidencia, con sus dichos, en el ámbito penal es muy controvertido porque con el solo testimonio de la víctima a veces se condena un abuso sexual. Se comienza, los jueces tienen que creerle. Y el denunciado, en este caso la parte patronal, es como que se le tira la pelota de la carga de la prueba. Tiene que demostrar que eso no pasó. Entonces, es muy importante que eso lo resaltaste en uno de los fallos, me parece, que hablaste del tema de la interpretación. La verdad que eso, y la verdad que es para saberlo, porque también a veces se pierde de vista dentro de en el día a día, en los conflictos, que a veces parecen
por ahí hasta tontos, y a veces generan, bueno, los casos de los fallos eran casos muy contundentes, ¿no es cierto? El vaciamiento del puesto de trabajo, o por ejemplo, ejemplos como vos das de pedir el test de embarazo. Esas son situaciones más, digamos, más groseras, si se quiere, que es fácil de interpretar. Pero a veces pasa, y ahí es donde está el tema de la convivencia también adentro del trabajo, y que muchas veces no es necesario que exista ese orden, esa situación de poder, porque como bien señalaste, en algunos casos de violencia laboral puede ser desde inferior hacia el superior, cargada con cuestiones de género. Estamos hablando en este caso, ¿no? Particularmente con violencia de género se puede dar. Así que bueno, la verdad que hermoso, muy, muy buena tu participación. No sé quién sigue ahora porque no lo veo a Jorge, no sé si se pudo volver a conectar o cómo. Y después al final se hacen, por ahí en el chat vamos controlando si los participantes están haciendo alguna pregunta o algo. Eso lo manejan los chicos. Sería el turno de Juan Pablo. Bien. Y a Jorge lo vi hace un ratito. Ahora lo vamos a buscar de nuevo. ¿Continúo yo o continúa Jorge? Vos, Juan Pablo, así habíamos quedado. Bueno, realmente te felicito, Susana. Nos has ilustrado. Y ante que todo me quiero presentar. Yo fui compañero y amigo de Susana en la comisión directiva del sindicato. Hace muchos años ya. Tenemos 35 años de antigüedad en el Poder Judicial. Lo conocimos al Poder Judicial, conocimos otros Poder Judiciales muy distintos al de ahora, donde las cosas, viéndolo hacia atrás, son tan diferentes que me permito decirle a todos los presentes que escuchen siempre a aquellos compañeros que se están yendo del tribunal para valorar lo poco, lo mucho que tenemos, lo poco, lo mucho que se consiguió, y que todo es un proceso de igualdad. Y en particular en este tema de perspectiva de género o de una visión desde la mujer, de aquellas cosas que son propias más allá de la biología, pero que tienen una faceta cultural y de autopercepción, que en el Estado y en el Servicio Público de la Defensa o en el MPA o en los tribunales se materializan en normas y en conductas de un magistrado, de un funcionario o de un empleado. En primer lugar, quiero decir que nuestra organización gremial ha tenido en todos momentos compañeras que se han puesto la mochila al hombro. Una de ellas es Susana. En el norte teníamos a Marta Mariscotti. Me hizo acordar muchísimo lo que dijo Susana respecto a la creación de los jardines. Ustedes se imaginan que en el año 84 el sindicato consiguió en una ley que está vigente, la 2225, la creación de los jardines. En ese momento se llamaban guarderías judiciales, eran hasta niños de 5 años, una en Santa Fe y una en Rosario, pero que la ley hoy por hoy todavía le da la facultad a la Corte para crear jardines en toda la provincia, en el interior, en los lugares que hacen falta, y que después de 3 años, en el año 87, y creo que también en Rosario, en el 87-88, nació el Jardín Barrilete, y en Santa Fe Miguita de Ternura, y que permitió que aquellas compañeras que habían sido mamá podían tener a su bebé a media cuadra, a la vuelta, en la propia cuadra del tribunal. Creo que en Rosario alquilaban una casa por Pellegrini, que estaba un poquito más lejos, pero en donde la mamá podía amamantar a su bebé, podía buscarlo a la salida de la jornada laboral, y para ella era, y para todos quienes pertenecíamos al tribunal, era una alegría, porque realmente
Era muy difícil en ese momento, incluso la situación económica del país y de la provincia no era la mejor, y le permitía estar al niño judicial junto con su mamá cerca o en su lugar de trabajo. Esto se veía solamente en las grandes fábricas, y en ese momento el gremio lo consiguió, y hoy hay una ley vigente que permanentemente se redoblan los pedidos ante la Corte, pero que es una situación bastante difícil de conseguir. Esos jardines permitió que participen muchísimas mujeres, porque se ha creado en ello una comisión administradora a cargo del sindicato, en donde el sindicato acompaña la estructura. En ese momento eran de 12 empleados, 6 docentes, 4 auxiliares, una directora y una vicedirectora. Así que el gremio, cuando yo ingresé, y vi que lo recordó muy bien, ya tenía como prioridad la cuestión de género y tenía pensado esa situación de mejorar la calidad de vida y la calidad laboral de la mujer en el tribunal. Esto es un tema que hoy está vigente. Hay compañeras y compañeras del Servicio Público de la Defensa que mandan los chicos a los jardines. Los jardines son nuestros, son de los trabajadores. Si bien es parte del presupuesto del Poder Judicial, la comisión administradora depende del sindicato. También Vicky hizo mención a la unificación de las listas. Eso era un tema injusto, y realmente bastante injusto, porque la vacante de varón era cubierta por un varón y la vacante de la mujer era cubierta por una mujer. Yo creo que el puntapié inicial fue la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, donde los tratados internacionales que pasaron a ser parte de la Constitución, y que el esclarecimiento y el pedido y las charlas de las comisiones directivas, de las comisiones internas, se manifestaba como algo realmente injusto, no había igualdad. Ustedes se imaginan que estamos hablando en todos los niveles, no solamente del personal de servicio, sino también empleados, funcionarios, en esos momentos fiscales, defensores y magistrados, y que llevó a que el sindicato tuviera una política de persuasión hacia la Corte Suprema, que terminó en una acordada en el año 2001, unificando esas listas, pero que realmente se materializó a partir del año 2004. Del año 2004 en adelante, el tribunal tuvo una sola lista de ingreso en el régimen de promoción y ascenso y de ingreso al Poder Judicial. Eso generó con un proceso muy simple, porque evidentemente las chicas son bastante aplicadas, muy estudiosas, realmente para sacarse el sombrero, y eso ha permitido que a lo largo del tiempo, paulatinamente, en el plantel de personal hay más mujeres que hombres, no así, como contaba Vicky, en el magistrado, pero fíjense que en el personal de servicio sí hay más mujeres que hombres. Bueno, eso quedó aparte del concurso, quedó con otra manera de nombrarlo. Pero eso ha sido un logro y creo que se valora con el tiempo. Ahora viene un desafío, que es la ley de paridad. Seguramente esta ley de paridad se va a reglamentar en el Poder Judicial. Habla expresamente de la ley 13014 y de la ley 13013, es decir, del servicio público. Hay que ver cómo se materializa. Ustedes saben que hoy por hoy lo que es defensor y defensor adjunto va por un concurso en el Consejo de la Magistratura con acuerdo legislativo, y explicó muy bien la doctora Barangioni que es necesaria una capacitación previa en cuestiones de género, que una decisión del gobernador de la provincia conjuntamente permitió que la doctora Barangioni, a través del Servicio Público de la Defensa y la Subsecretaría de Igualdad y de Oportunidad de Género y la Subsecretaría de Justicia, definieran
los cursos casi obligatorios para aspirar a esos cargos, de los cuales nos da la alegría de conocer que quien aspira a ser defensor público deba conocer la norma y, por supuesto, en su momento aplicarla. Eso hace que el sindicato trabaje en estos temas, pero no solamente con los compañeros que en este momento estamos a cargo, porque quiero recordarle que la comisión directiva del sindicato se nutre de muchas chicas. Puedo hablar de Silvia Rubeo en el sur, puedo hablar de Jorgelina Gardini acá en el norte, puedo hablar de María Elena en el oeste, puedo hablar de Valeria Tur en el norte. Es decir, son muchísimas chicas que participan y que todos los días tienen tareas vinculadas a cuestiones de género, se capacitan a través de los organismos del propio Poder Judicial e incluso con convenios con el Instituto de la Mujer de la Nación. Estas chicas han logrado, han conseguido tener una inserción y tienen la validez de ser replicadora de la ley Micaela. Realmente tienen una presencia que le permita al sindicato invitar siempre a todas las compañeras que se acerquen, porque es el lugar de ellas, el único lugar en donde desde el sindicato podemos cambiar la realidad y llevarla hacia adelante. El tema de la perspectiva de género, de aquella igualdad del varón y la mujer en los tribunales, se hace todos los días, así como Susana Perkin nos contaba de fallos de violencia laboral. Nosotros como sindicato hemos presentado actuaciones por violencia laboral y han sido resueltas con medidas autosatisfactivas para bien del sindicato y de aquellas compañeros que han sido víctimas. Pero eso implica entrar en conflicto, y entrar en conflicto es una tarea que a veces es ingrata, pero es grata a sí mismo. Es grata en el sentido de que el conflicto es producto de una injusticia y nosotros tenemos que reparar ese daño y tenemos que volver a un equilibrio. Hoy por hoy, y lo sabemos porque aprovechan la presencia de Jacqueline y de Susana, que han sido dos compañeras judiciales, si me lo permitan, que han asumido desde el centro de capacitación la enseñanza y la inserción de los grandes conceptos, porque todo es un proceso de lo que significa la perspectiva de género. Creo que el tribunal se merece todos los días este tipo de charla, se merece esta capacitación, no solo para el hombre, sino para la mujer, y en particular no solo para la víctima, sino también para el victimario. Siempre lo digo que en un proceso, en un femicidio, no solamente debe haber una condena, sino la reparación del daño, sino también que tiene que haber un tratamiento para el victimario, que hay que preguntarse cómo llegó a eso y el porqué de que se llegó a una situación tan triste y a veces tan preocupante. En el gremio, hoy por hoy tenemos cuestiones pendientes, es un gremio de puertas abiertas, yo les invito a que se acerquen, que participen con las compañeras que integran el sindicato. Hoy por hoy la pandemia nos limita mucho, pero sabemos que hay muchísimas cosas por hacer y pretender. Está vigente una ley de paridad que queremos ver cómo se va a reglamentar, seguramente la vamos a pedir. Vamos a pedir la paridad en los empleados, vamos a pedir la paridad en el personal de servicio, vamos a pedir la paridad en los funcionarios, vamos a pedir la paridad, en donde corresponda. Hay temas que van a corresponder al Consejo de la Magistratura, otros temas van a depender a la Autoridad de la Defensa y otros temas van a depender a la propia Corte Suprema. Ustedes saben lo que es el tema personal. Hay una acordada donde ordenó la armonización de los reglamentos, por lo tanto el régimen de promoción y ascenso y el ingreso al tribunal o al SPP lo determina la Corte, sin perjuicio de las facultades propias que tiene el servicio público para algún concurso especial o por alguna otra metodología.
La perspectiva de género tiene que estar en debate permanente, tiene que ser un contraste con aquel compañero o compañera que no la entienda. Tenemos que saber que el Estado nos está protegiendo. La ley de móvil laboral que tiene el Estado provincial es importante. Hay antecedentes para bien. Los procesos disciplinarios dependen de la Corte y muchas veces el compañero no sabe a dónde acudir. El gremio tiene una protección legal, le asigna un profesional del derecho. Quiere decir que no está huérfano, muy por el contrario. Es una apoyatura no solo en lo personal, en lo psíquico, en lo emocional, sino también en lo jurídico. No nos olvidemos que en última instancia la Corte Suprema va a resolver una situación que, como bien dijo Susana, todavía el patriarcado o la perspectiva de género está ausente, en donde una voz distinta o una voz de contraste pueda despertar el pensamiento de algunos y pueda generar consenso y pueda generar una mayor justicia en el tribunal. Entiendo hoy que, por ejemplo, el Servicio Público de la Defensa tiene una misión muy linda. No sé si es valorada a veces por la sociedad o la sociedad no la entiende. Es estar con lo más desprotegido, es decir, a veces con lo más castigado de la sociedad, y se pregunta el porqué de esa situación. Eso nos tiene que dar la fuerza a nosotros de encontrar en el mundo laboral, en un ascenso, en una promoción, en una jerarquización, la lucha por la perspectiva de género y por la igualdad de oportunidades. Y lo que yo le puedo decir a las chicas, a las mujeres, a mis compañeras de trabajo, que el hecho de pertenecer al tribunal, al Servicio Público de la Defensa, es una opción de vida. Uno, cuando comienza a trabajar en el Servicio Público de la Defensa, lo tiene que pensar que entro acá y me jubilo acá. Y si no entro acá, me jubilo en el tribunal o en el MPA, pero después de 30 o 35 años, uno va a mirar para atrás y va a ver cuál es su trayectoria. Y en esa trayectoria es importante que haya sido en defensa de sus derechos y los derechos colectivos. Esa mirada propia de la perspectiva de género que uno se autopercibe, con los valores de equidad y de igualdad, también con esa construcción colectiva para encontrar un mundo que nos contemple. Es por eso que el gremio, como dijo Susana, es un instrumento fundamental y sustantivo para llevar equidad donde hay inequidad, para hacer visible lo que es invisible, e incluso para despertar a quienes estamos en el gremio, porque muchas cosas o muchas situaciones a veces no se conocen, pero sabemos, quienes estamos acá, que realmente hablándolo en un coloquio, en un conversatorio, en una asamblea, en una reunión, surgen las propuestas, las ideas. Y hay una cosa importante: el pudor corrige conducta. Cuando a alguien se le hace ver que está equivocado, cuando a alguien se le hace conocer públicamente su locura, aquella situación de acoso laboral o de acoso sexual o de maltrato o de agresiones innecesarias, es la única manera que a veces se lo frena. Por eso, a las cosas hay que charlarlas, hay que hablarlas, y el gremio va a estar a disposición de todos los compañeros y compañeras que se acerquen por este tema. Y en particular, ahora que viene, hay una media sanción de la ley de teletrabajo. Ustedes durante la pandemia tuvieron la experiencia del teletrabajo. Nosotros sabemos que le han dado una clave, que han trabajado desde su casa,
ese teletrabajo también genera derecho, y también lo vamos a ver, porque si de la patronal se viola, ustedes están perdiendo derechos que hoy por hoy lo está consagrando la ley, la 2744, una ley de adhesión a la 2744, y ahora va a haber una ley provincial, porque hay un derecho a la convivencia familiar, el derecho a la conexión, el derecho a la provisión de una computadora, el derecho a la provisión de los gastos, y en particular todo lo que sea. ¿Qué es lo que se entiende por teletrabajo? Se entiende por teletrabajo esa tarea que se hace fuera, es decir, no presencial, fuera del lugar del trabajo, sea en el domicilio familiar o en otra dependencia. Eso, para bien, y para bien del servicio público y del Poder Judicial, y en última instancia, para bien de la comunidad, el Servicio Público de la Defensa lo resolvió correctamente, porque le permitió a los empleados con una clave, e incluso a aquellos compañeros que estaban en grupo de riesgo, trabajar desde sus casas y requerirle o dar satisfacción a los pedidos de los defensores o de los equipos de trabajo que tienen o las unidades que están permitidas. Nosotros como sindicato, seguramente Jorge más tarde lo va a aclarar, estamos absolutamente agradecidos con la defensa, en el sentido de que es pionera en este tipo de compromiso. La firma de ese convenio con la doctora Arena y con el doctor Somaglia lo han puesto en la vanguardia para la provisión, para la cobertura de los futuros defensores adjuntos y defensores públicos, y que en última instancia van a ser ustedes, aquellos compañeros que hoy soy empleado, pero que siendo abogado inician la carrera judicial. Creo que este proceso de capacitación les va a servir en lo personal. No se queden con todo lo que aprendan, compartan, háblenlo en su casa, háblenlo con otros compañeros, se hagan conocer cuáles son lo importante que observaron en este curso. Cuando mañana lleguen a tribunales, comenten en la cocina, lo diría yo así, o comenten en su lugar de trabajo lo que se está hablando, y en particular la invitación del sindicato para incursionar en este tema. Quiero contarle que el sindicato, por ejemplo, participa de una federación en donde hay 4 o 5 sindicatos nacionales, donde nuestra secretaria general es Vanessa Siley, y fue miembro exponente de la ley de teletrabajo en la Cámara de Diputados. Es integrante incluso del Consejo de la Magistrada de la Nación. Así que se imaginan la prioridad que tiene para nosotros la perspectiva de género, y nuestras compañeras están hicieron los cursos del Instituto Nacional de la Mujer, y hoy por hoy tienen la validez de replicadora de esos cursos. Así que, por lo menos, estos eran los temitas que yo quería desarrollar. Si hay más adelante, si hay alguna consulta, la evacúo. Y bueno, entiendo que le doy la palabra a Jorge de lo que quiera comentar, y si no, sigo charlando yo. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Excelente tu participación, que además también creo que hiciste bien, ya que tenés todo el personal no jurídico de la defensa pública, de hablar un poco, de extender un poco tu charla hacia el lado de cuál es la función del gremio, cómo acompañan. Yo recuerdo, allá hace un par de años atrás, que tuvimos un conflicto de este tipo, un inicio de un conflicto de este tipo, y gracias al diálogo que pudimos tener con el gremio, además, a mí me tocaba de alguna manera como autoridad de aplicación en el sumario disciplinario que se podría llegar a haber armado en ese caso, pero desde el gremio se contuvo mucho a la compañera que se sentía en una situación de violencia, y además con una intervención muy componedora, con una intervención que permitió solucionar el conflicto y que no haya sumario, y frenar, en vez de provocar una escalada, digamos, en el conflicto, una escalada o de violencia, o de profundizar más las diferencias que había, fue muy componedor y también ejemplificador,
porque todos aprendemos con esto y a veces la propia cultura que traemos muy grabada a fuego genera por ahí algunos errores que se cometen en el campo laboral, de pronto en alguna situación de poder o en alguna situación como tantas que se pueden dar. Entonces, la verdad que eso lo celebro y me consta cómo actuó el gremio sin, o sea, tratando de apaciguar, pero sin dejar de darle protección, asesoramiento, acompañamiento a la mujer que en ese momento se sentía o era víctima de alguna situación que ella la vivía como no justa. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Pablo y felicitaciones. Les quiero decir, mientras se prepara Jorge, ¿está o no está Jorge Perlo, Rodrigo? Porque yo no lo veo. Sí, sí. ¿Está? Bien. Está. Que tanto Vicky como Juan Pablo están recibiendo muchas felicitaciones en el chat, que si quieren verlas, no he visto preguntas, pero sí felicitaciones. Por ahí alguien pregunta un número de ley, si sos tan amable, Juan Pablo, de contestárselo en el chat. Bueno. Muchísimas gracias y felicitaciones a los dos. Entonces, le daríamos la palabra a Jorge Perlo. ¿Estás, Jorge? Tenés que activar el micrófono, Jorge. Ahí te mando a ver. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Cuando lo quise activar hace 3 segundos no me dejaba. Agradezco, bueno, enormemente esta invitación de la defensora provincial, la doctora Jacquelina Balangione, y a todo su equipo, porque siempre el sindicato tiene un lugar para expresarse dentro de las capacitaciones que organiza la defensa. Y después de las exposiciones de Vicky y de Juan Pablo, es poco lo que queda por decir, así que voy a ser breve porque además entiendo el cansancio a esta hora después de una jornada laboral. Es muy importante generar estos espacios de debate, como decía Juan Pablo, para repensar dónde estamos parados y todo lo que falta por hacer en pos del objetivo mayor, que es la equidad y la igualdad de oportunidades sin distinciones. Sabemos que la desigualdad e inequidad se deben a causas estructurales derivadas de la organización social, agregando patriarcal si de género se trata. Y la idea de transversalizar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial se va a poder lograr primero haciendo visibles estas relaciones diferenciales o discriminatorias, para luego desarrollar y proponer herramientas adecuadas para incorporar el objetivo de igualdad y equidad en todos los actos, promoviendo acciones de sensibilización que permitan transformar los estereotipos de género en el mundo del trabajo y particularmente en nuestro mundo laboral, nuestro querido Poder Judicial. Si realizamos una pequeña evaluación respecto de las y los agentes judiciales, encontramos, ya lo dijo un poco Vicky, un poco Juan Pablo, pero yo lo tomé de esta manera. En los cargos administrativos, la defensa tiene un 64% de mujeres. El Ministerio Público de la Acusación un 63%. Y el resto del Poder Judicial un 63% de mujeres. En maestranza y servicios generales, la defensa tiene un 14% de mujeres, el Ministerio Público de la Acusación un 51% de mujeres y el resto del Poder Judicial un 28% de mujeres. Luego, en la categoría de funcionarios, la defensa un 50% de mujeres, el Ministerio Público de la Acusación un 53% de mujeres, el resto del Poder Judicial un 61% de mujeres. Y en magistrados, que acá es lo más interesante, en la defensa, tomando a las defensoras, hay un 63% de mujeres. En el Ministerio Público de la Acusación, tomando a las fiscales, hay un 48% de mujeres, y en el resto del Poder Judicial, incluidas las camaristas, un 41% de mujeres. La máxima autoridad de la defensa es mujer, en contraposición con la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación. En cambio,
en la Corte Provincial nos encontramos que de un total de 6 cargos, uno solo está ocupado por una mujer. Traigo a colación todo esto para que visibilicemos juntos cómo los fenómenos que describen las barreras socioculturales invisibles, como decía hoy Vicky, son el techo de cristal y el piso pegajoso, que se encuentran en mayor o menor medida dentro de nuestras compañeras. Cuando hablamos de género y derechos laborales, lo primero que debo destacar, como dijeron Juan Pablo y Vicky, es el avance muy importante de tener hoy un ingreso al Poder Judicial sin distinciones, con las mismas oportunidades para cualquier persona. Desmenuzando un poco nuestros derechos laborales, me gustaría comentarles los avances que hemos logrado desde nuestro sindicato, llevado adelante mediante nuestra área de mujeres judiciales y de nuestra área de diversidad sexual. Si bien nuestros derechos en su mayoría son para todo el personal judicial, sin distinción de sexo ni género, hay un porcentaje de licencias, por ejemplo, que resulta urgente y necesario su adecuación para lograr la equidad y el respeto por el compañero y la compañera que tanto necesitamos y bregamos. En el año 2018 solicitamos a la Corte Suprema de Justicia lo voy a leer porque es un título, adecuación del reglamento de licencia para el personal del Poder Judicial, a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y las nuevas conformaciones de familia. Dentro de la misma, requerimos, entre otras cosas, modificar la redacción del artículo 33, donde habla de preparto y maternidad, para que las y los agentes gestantes tengan derecho a gozar de las licencias de preparto, que las y los agentes judiciales puedan gozar de la licencia por nacimiento. En el artículo 34, donde dice que para acceder a los beneficios de esta licencia especial, que es la de preparto, sea la o el agente gestante examinado o examinada, no solo la interesada, como dice el artículo. En el artículo 37 refiere a la agente madre. Debería decir la o el agente gestante acreditará el nacimiento de sus hijas, hijos o hijo. En el artículo 38, en el caso de adopción, nombra la adoptante, debiendo referirse a él o la o las agentes judiciales gozarán de licencia contados a partir del nacimiento o a partir de que se le conceda la adopción del niño o la niña. De igual modo, para el apartado correspondiente a matrimonio, para el apartado correspondiente a matrimonio, o duelo o integración de mesas examinadoras, modificándose del mismo modo, renombrándose el o la agente del o la cónyuge y todo lo que respecta a uniones convivenciales y voluntad procreacional, regulada por la Ley 26.862. Paso fundamental en el reconocimiento y resguardo legal de las diversas formas de constitución familiar. Aspiramos que todo ello pueda ser llevado adelante y modificado, como también la igualdad en cantidad de días para él o la agente no gestante, la no distinción entre nacimiento del hijo del agente varón, que si bien pudimos avanzar en cantidad de días, ahora son 8, cuando nacieron mis hijos eran 2, lo justo es que ambas personas, en el rol que sea, gestante o no gestante, puedan gozar de las mismas licencias, porque estarán de acuerdo conmigo que la crianza de los niños debe ser compartida. Ahora les cuento que la semana pasada tuvo media sanción
junto con la regulación del teletrabajo que comentó Juan Pablo, hubo otra media sanción a un proyecto de ley para reformar el sistema de licencias, justificaciones y franquicias en agentes públicos para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, del Estado provincial, donde uno de los ejes fundamentales fue la promoción de la igualdad de género. Los principales casos serían de lo que hablábamos recién, la licencia por paternidad, extendiéndola a todos los trabajadores y equiparándola a la licencia por maternidad de 30 días. Pero acá, si bien se da un paso fundamental, se sigue distinguiendo entre madre y padre, no entre agente gestante y no gestante. La licencia parental, que permite profundizar el cuidado de niños y niñas por parte de uno de los progenitores, una vez vencida la licencia por maternidad o paternidad, que serían 150 días continuos, a uno de los dos. La licencia por tratamiento mediante técnicas de reproducción humana asistida, 15 días anuales continuos o no. Los permisos por adaptación escolar, 3 horas diarias durante 5 días corridos por hijos o hijas en edad en preescolar o primer año de primaria. Y las ampliaciones en los periodos de licencia para los casos de nacimiento sin vida, 30 días. Esto tiene media sanción y falta que se expida el Senado. Ese proyecto al que yo me referí, que presentamos en el 2018, fue creado por nuestro secretario de Acción Social, Igualdad de Género y Oportunidad, el compañero Sebastián Martínez. Los invito a escucharlo a las 17:30 en la capacitación de mañana, en que va a profundizar todos estos temas. Otro avance en la ampliación de derechos fue haber logrado desde nuestro sindicato la creación de lactarios. Tuvimos el honor de que en el 2018 se inaugurara un lactario con 4 boxes en el edificio del Palacio de Tribunales de Pellegrini y Balcarce, aquí en Rosario, y este año tuvimos también el honor de que en el edificio de Santa Fe, de los Tribunales de Santa Fe, se inaugurara otro. Pero falta. ¿Por qué falta? Porque las agentes, las compañeras de los otros asientos, también necesitan un lugar. Y también las lactantes de los otros edificios judiciales deben tener un lugar, un espacio con comodidades y limpieza e intimidad necesarias. Les comento que la semana pasada cursamos una nota con Juan Pablo a la Corte. ¿Para qué? Que una nota que es reiteración de otra que habíamos presentado en 2019. ¿Para qué? Para que los nuevos edificios que se estén por construir ya se incluya en el proyecto el lactario. Y en los edificios que ya están funcionando, que se alquilan o que están funcionando ya construidos, se busque un sector donde se pueda establecer un lactario. Así que bueno, como siempre, seguimos bregando por eso y vamos a continuar insistiendo en los lactarios para todo el Poder Judicial de la provincia. Fue muy importante también que atendiera nuestro pedido añadiendo la licencia por violencia de género, establecido por Ley Nacional 26.485 y Ley Provincial 13.348, para cada agente del Poder Judicial, conforme las previsiones contenidas en la Ley Provincial 13.696, sin requerir un mínimo de antigüedad ni en el cargo y preservando el derecho a la intimidad. Le serán otorgadas 3 días hábiles cada vez que lo necesite. Así que tampoco quiero dejar de remarcar que para todas nuestras afiliadas y afiliados, desde el año 2018, desde el sindicato contamos con un protocolo de atención ante situaciones de violencia laboral y discriminación
para todos los integrantes y las integrantes del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, del cual tuvimos el honor de ser tomados como base en la creación de otros protocolos para otros sindicatos. Les comento que este protocolo nos dio sus frutos, como decíamos hoy con Juan Pablo, hay violencia laboral en el Poder Judicial. Hemos intervenido en la mayor parte de las veces, hemos logrado que se solucione la situación o con el traslado de la compañera o el compañero o con el cambio de actitud de la persona que estaba ejerciendo esa violencia. Pero también tuvimos que llegar a las denuncias y también se tomaron las medidas en forma urgente, así que la verdad es que estamos muy orgullosos de haber podido utilizar este protocolo. Por eso sabemos que falta mucho, que hay que seguir trabajando en pos de lograr la equidad para todos los géneros. Los trabajadores y trabajadoras nunca conseguimos nada de la noche a la mañana. Acá esto es la paciencia de la hormiga, esto es trabajo de hormiga, acá no hay que bajar los brazos, hay que continuar capacitándose, hay que aportar propuestas, hay que participar en los ámbitos donde se pueda, haciendo valer nuestras voces por los derechos conseguidos y continuando la lucha por los derechos que faltan conseguir. Y así lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, muy claro y muy complementario de todo lo que ya se había hablado anteriormente, porque muy concreto referenciando a las normas, digamos, a cómo están trabajando desde el gremio en nuestro propio Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. La verdad que felicitaciones a los tres. No veo preguntas en el chat, sí, felicitaciones y agradecimientos a los tres por la claridad con la que se expresaron, porque fueron concretos, porque todos hemos aprendido algo en el transcurrir de esta jornada de hoy. Que para este grupo de gente es la última clase. No obstante, como todos están invitados a todas, les comento que mañana, que es la penúltima del grupo jurídico, si se quiere, donde va a haber un conversatorio de defensoras y defensores que estuvieron trabajando en casos donde hubo o faltó perspectiva de género, o sea, con conflictos de género, situación que creo que es de interés de todos y todas, porque para ustedes que están por ahí más en la parte administrativa o organizacional del organismo nuestro, está bueno saber en qué están trabajando los defensores, que son los que están en la cancha, digamos, que son los que buscan el producto nuestro, que son las defensas, así como el producto de los jueces son las sentencias, o el producto nuestro, de toda nuestra organización, son los defensores en la cancha y las defensoras. Entonces, por ahí que mañana los que puedan, los que tengan interés y ganas, sería bueno que participen y escuchen a los defensores y defensoras que van a estar compartiendo en este curso, en el marco de este curso, su experiencia en las causas. Pero también, como bien señalaba Jorge, antes que el conversatorio, va a estar compartiendo con nosotros el compañero Sebastián Álvarez de Rosario, que le ha dado una impronta. Además, Sebastián, creo que ya ha compartido, no me acuerdo si en el marco de este curso o en otro, su historia de vida. Es un compañero de mucha militancia en el Poder Judicial y en el tema de la no discriminación y de la inclusión de todas las personas en la sociedad, sea cual sea la opción que tenga en su vida, e inclusive permitir conocer que no existe solamente esta fórmula binaria del varón y la mujer, que en la sociedad hay más géneros que se vienen construyendo a partir de cultura, de sus deseos personales, de sus sentimientos. Y bueno, Sebastián tiene una historia de vida que además es una persona con quien compartimos en la mesa del Consejo de la Defensa Pública
él está en representación del sindicato y es un varón sumamente participativo, creativo en sus ideas, muy generoso, con su tiempo, con su predisposición, siempre un emergente positivo en la mesa del Consejo de la Defensa. Esto lo digo realmente con conocimiento de causa porque está integrado en nuestra mesa desde el año pasado. Así que bueno, él va a contar sobre la política de género del gremio. Mañana es la primera de las intervenciones, o sea, a las 5:20 de la tarde, Rodrigo, ¿no es así? Bueno, están todos y todas invitadas. Así Y es. ya que estoy, les comento que el próximo miércoles es el cierre, que no es obligatorio para este grupo, pero están todos y todas invitados, que vamos a tener el honor de contar con la presencia de la doctora Ileana Arduino, que ella es penalista, pero está a cargo del Instituto Feminismo dentro de Asociación Pensamiento Penal. Con lo cual, esto ya habla que es una autoridad en el tema. Esto es muy valioso para defensoras y defensores, pero seguramente, aparte, Ileana es muy creativa, muy divertida, seguramente nos va a hacer pasar un momento de abrirnos mucho la cabeza a todos los que podamos escucharla, y le va a aportar muchas herramientas jurídicas a los defensores y defensoras. Bueno, más que agradecida con todos ustedes. Perdimos... ¿Me escuchan a mí o es un problema mío? ¿O la doctora se desconectó? A vos te La perdimos, escuchamos. Rodri. A la doctora esa Bien. no. Bueno, A vos te escuchamos, Rodrigo, pero a la doctora no. Bueno, a ver, voy a ver si me está escribiendo. Ahí sí, me está escribiendo la doctora. Me dijo la doctora que se quedó sin batería, que les manda un saludo a todas y a todos, un especial agradecimiento a Susana Perkins, a Juan Pablo Languela y a Jorge Perlo por sus exposiciones, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Y bueno, como ustedes saben, y como dijo la doctora, este curso que era obligatorio para todas y todos ustedes culmina hoy, pero están invitados a participar del resto de las jornadas. Le vamos a ir enviando la información por correo electrónico. Así que bueno, seguimos en contacto y a ver si me dice algo más la doctora. No, bueno, eso es todo. Nuevamente el agradecimiento para Susana, Juan Pablo y Jorge. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias Rodrigo, saludo a la doctora, un abrazo Susana, un abrazo Jorge y seguimos, y a todos los presentes, compañeras y compañeros, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Juan Pablo, gracias Jorge, gracias Rodrigo, gracias Jacqueline y sobre todo gracias a ustedes que han tenido la paciencia y las ganas también de escucharnos a nosotros en esta tarde. Muy amable. Bueno, gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Hasta la próxima. Mirá que me quiero ir.